La relación con mis padres no era mala, pero dejaba mucho que desear. Varias veces yo exploté en la casa y explotaba, se me acababa la paciencia, me volvía frío. Y entonces había ese choque, ¿no? Porque esas cosas con el tiempo iban marcando pues, a mis padres y también a mi hermano por mi carácter. Me acuerdo un día en especial en que yo fui un mal hijo, ya realmente le falté el respeto a mi padre. Y fue por algo muy insignificante, donde yo estaba manejando y mi padre iba atrás, mi familia atrás. Y algo pasó, en realidad no me acuerdo lo que pasó. Yo frené el carro muy bruscamente, muy agresivamente. Frené el carro, chillé las llantas, parqué el carro en la calle, probablemente en un lugar donde no debía haber parqueado. Me salí del carro y empecé a pegarle puños al vidrio de la ventana, en el lado del carro donde estaba mi padre, como gritando, gritándole a mi padre y él con la ventana cerrada. Yo llegué a la Iglesia Universal a través de una invitación que hizo mi madre. Ella me había traído a la iglesia hacía un año antes y yo sabía de la iglesia. Y cuando yo la llamé, cuando estaba en el fondo del pozo, en mi peor momento de mi vida, ella me mencionó que vaya donde usted ya sabe dónde queda, ¿no? Entonces yo fui. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, mi interior cambió. Es como que la sangre que fluye en mis venas, de manera más fácil de explicarlo, es diferente porque mi carácter cambió. No es que yo soy un robot, ¿no? Yo sigo siendo la misma persona, pero mi forma de pensar, la forma de tratar a las personas, realmente es otra cosa, ¿no? Yo no era así antes de recibir el Espíritu Santo, queriendo siempre el bien para las personas, aun cuando hay personas que no quieren el bien para mí. Ese era el tipo de cosas que estaba pasando y mientras yo maduraba, entre comillas, físicamente, ¿no? Me volví una persona más mayor, las explosiones eran más feas porque pues ya tenía obviamente autoridad, ya trabajaba, ya no dependía tanto de mis padres, entonces el respeto que yo les tenía declinaba. Cuando recibí el Espíritu Santo, la relación con mi padre, mi madre y mi hermano, especialmente ellos, ¿no? Porque son la familia más cercana a mí, cambió radicalmente porque yo me volví una persona flexible, paciente, ¿no? Que con empatía yo empecé a pensar como en qué posición están ellos versus la mía y logré, porque todavía lo logro, adaptarme, ¿no? A la persona, a querer lo mejor para ellos. Entonces la comunicación de padre a hijo, madre a hijo, hermano a hermano, es otra cosa, es una relación ya mucho más amorosa, mucho más cálida, aunque hay recuerdos, yo sé, del pasado de ellos hacia mí, yo ya he pedido muchas veces perdón, pero la forma de tratarnos es otra cosa y es natural.